Muy queridos hermanos, ya hoy martes estamos llevando este hermoso estudio eh, acerca de las escrituras. Hoy tenemos Jesús y toda la escritura. ¿Qué fue lo que en verdad nuestro Señor Jesús nos dejó como ejemplo acerca de su palabra? Y hoy, para llevar a cabo este hermoso estudio, nuevamente está conmigo el pastor Pedro Remigio. Pastor, los micrófonos hasta ese lugar donde está. Claro que sí, pastor. Les saludo con mucho aprecio y cariño, ¿verdad? Y por supuesto a nuestros amigos televidentes, damos una cordial bienvenida pues al estudio ya de este día que es tan importante, realmente algo muy significativo. Jesús y toda la escritura. Pensar en nuestro amante Jesús desde su niñez hasta el momento en que él se fue, aferrado siempre a la palabra de Dios, es un sustento para nuestra vida, queridos amigos. Y en tiempos de crisis, ¿qué mejor que la palabra de Dios? Estudiarla, entenderla, aplicarla a nuestros corazones. Que Dios bendiga en el estudio de este día. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias, pastor. Vamos entonces a la oración. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ilumine con su Espíritu Santo para entender o comprender Jesús y toda la escritura. Así es de que le invitamos a ustedes también que nos están escuchando para tener esta oración y rogarle al Espíritu Santo que Él sea nuestro acompañante en esta hora. Pido a cada uno de ustedes que también oren por nosotros y vamos entonces a pedirle a nuestro Señor Jesucristo que nos lleve en oración para dar a entender su palabra. Oremos. Señor y amante Padre, una vez más en esta semana pedimos, Señor, que seas tú quien nos dirija a esta que es tu palabra, que nos instruyas, que nos enseñes cómo es que el Señor, de una manera, cumple con lo que es tanto el antiguo y da a conocer, eh, aún en las escrituras de los apóstoles, que Él era el cumplimiento de toda tu palabra y que a través de ella tú te dirigiste, tú cumpliste y que a hoy todos aquellos que habremos de llevar este mensaje, que la base de cada cristiano, de cada hijo tuyo, debe de ser puesta primeramente en tu persona como redentor y creador, y así también la palabra de Dios que sea nuestra guía para los tiempos difíciles que han de venir. Por eso te pedimos que te quedes con nosotros y que tu Espíritu Santo nos dirija en esta hora. Te lo pedimos, Señor, y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús, quien es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén y amén. Amén. Pastor, pues tenemos Jesús y toda la escritura. A través del libro de Lucas vemos esas palabras de nuestro Señor. Adelante, pastor, lo dejo a usted para esta introducción. Claro que sí, quiero trasladarme hasta los tiernos años de Jesús en su niñez. Es muy descriptivo el espíritu de profecía cuando nos presenta justamente cómo el Señor Jesucristo desde su infancia se aferró a la Sagrada Escritura. Y aquí hay un papel muy importante de María, María como madre y como debieran ser cada una de las madres, aprendió el Señor Jesucristo como un niño normal, a través de las grandes historias. Seguramente María la imagino contándole esas historias extraordinarias. Pero dejemos que el espíritu de profecía nos cuente un poco más desde la pluma inspirada este pensamiento. La niñez de Jesús
pasada en la pobreza, no había quedado contaminada por los hábitos artificiosos de un siglo corrompido. Mientras trabajaba en el banco del carpintero y llevaba las cargas de la vida doméstica, mientras aprendía las lecciones de la obediencia y del sufrimiento, hallaba solaz en las escenas de la naturaleza, de cuyos misterios adquiría conocimiento al procurar comprenderlos. Qué interesante. Aún desde niño, el Señor Jesús se aferró a la palabra de Dios. En las leyendas que nos ha querido contar la Iglesia Popular a través de los libros apócrifos o de algunos relatos que no son seguros, nos presenta a un Jesús que desde niño hacía milagros, pero en realidad lo que sí sabemos, de acuerdo a la palabra de Dios, el mismo evangelista Lucas nos muestra a un Jesús de carne y hueso que estaba sujeto a sus padres, que era obediente, y como dice el apóstol Pablo más tarde, que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A través de toda su vida, él fue obediente. ¿Y obediente a qué? Bueno, obediente a las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Cuando él cumple 12 años, y lo encontramos ya frente a los rabinos, ¿verdad? Lo vamos a encontrar que compartiendo con ellos, dice la Sagrada Escritura, discutiendo, imaginen ustedes, analizando con los principales líderes, procurando mostrarles la veracidad de lo que la Sagrada Escritura enseñaba acerca del Mesías. Es muy impactante lo que el Espíritu de Profecía menciona en el libro Deseado de todas las gentes, cuando dice que desde niño él no se quiso sujetar a la tradición. Él estaba sujeto a la palabra de Dios. Así que la niñez, la adolescencia y la juventud de nuestro Señor Jesucristo se distinguen, ¿verdad?, por un estudio concienzudo de las Sagradas Escrituras. Grandes párrafos eran aprendidos por él. Recordemos que él aprendió como un niño, como aprende hoy día cualquier otro niño, como puede aprender un adolescente, como puede aprender un joven. Realmente es maravilloso, es extraordinario y por eso mi corazón palpita de emoción al saber que el Señor Jesucristo no se sometió a esa tradición equivocada, sino más bien su palabra fue siempre el alimento, fue la guía, fue de donde Él tomó las enseñanzas que más tarde lo encontramos a Él compartiendo. De ahí que nosotros siempre vamos a ver en el Señor Jesús la cita frecuente de porciones de la Sagrada Escritura. Y como dijo el profeta Isaías y como dijo el profeta Jeremías, y habéis escuchado que se dijo en lo antiguo, o así dijo el profeta Daniel, muy conocedor de las Sagradas Escrituras, a pesar de que no tenían pues las facilidades, no tenían una Biblia como nosotros la tenemos, pero de alguna manera, aunque eran muy pobres, estoy seguro que ellos guardaban porciones y las aprendía el Señor Jesucristo de memoria. No había figuritas, no había nada con que ilustrarle, pero aprendió. Yo creo firmemente que la Virgen María, inspirada por el Espíritu Santo, movida por el Espíritu Santo, le enseñó. Y aunque era gente muy pobre, él se sentó a los pies de su madre para aprender. Y esto tiene una lección maravillosa. Los tiernos años de los pequeños son los mejores momentos para grabar los textos de la palabra de Dios en esos pequeñines. Adelante, Pastor Vic. Gracias, pastor. Siempre he dicho, son lindas historias. Yo, por eso, cuando veo en el capítulo 24, versículo 13 del libro de Lucas, Lucas 24:13, me pongo a pensar en estos dos hombres que iban camino a Emaús, redactando, platicando esa vida que habían llevado con su maestro y que de un modo u otro iban tristes, iban acongojados. eh, Ellos habían puesto su mirada en el Señor,
Y por eso es que Lucas relata esto. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Estos hombres venían de haber estado en esos momentos del sufrimiento de su maestro, que esperaban un milagro, esperaban quizás que el Señor Jesús les diera la señal, la indicación de una defensa, de una batalla, de poder pelear contra aquel ejército romano y aún contra su mismo pueblo. Por eso a mí me llena de tristeza lo que dice el comentario de estos textos. En la Biblia de estudio dice la sierva, dolor, temor y sorpresa combinados. Era lo que había en el corazón de estas personas, de estos dos discípulos del Señor. Esos hombres fuertes iban tan abrumados por el dolor que lloraban mientras continuaban su viaje. El compasivo corazón de amor de Cristo vio ahí un dolor para aliviar. Los discípulos estaban razonando entre sí acerca de los acontecimientos de los últimos días y se preguntaban cómo podían concordar las aseveraciones de Jesús de que era el Hijo de Dios con el hecho de que se hubiera entregado a una muerte vergonzosa. ¿Ustedes se imaginan hoy en día pensar que nos digan algo que viene, que va a suceder y que en su momento pues no suceda y que nosotros hayamos comprobado en la palabra de Dios el dolor de haber predicado algo que no sucede? Estos discípulos habían escuchado al Señor Jesús que Él era el Hijo de Dios. Y ellos esperaban que como el Hijo de Dios, pues tenía el poder, podía defenderse de sus enemigos, podía librarse. Pero eso mismo Judas había pensado cuando le entregó con un beso. Eso mismo Judas, él creyó que el Señor se iba a libertar de las manos de sus enemigos y podía obtener esas monedas que había pedido para entregar a este hombre. Dice la sierva, uno afirmaba que Jesús no podía haber sido un hipócrita, sino que se había engañado en cuanto a su misión y su gloria futura. Ambos temían que lo que sus enemigos le habían echado en cara era demasiado verdadero. Ahora, tú te imaginas en aquel momento los sacerdotes enemigos de Jesús en el juicio, cómo lo atacaban. Ahora esas palabras estaban resonando en ese momento en estos dos discípulos. O sea, llegó el momento en dudar de las verdades que Cristo les había dicho, aunque Jesús les había dicho que iba a morir, que iba a ser entregado. Ellos todavía no lo podían digerir, no podían creer que el Hijo de Dios fuera puesto en las manos del hombre. Y estas fueron sus palabras de ellos. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Sin embargo, se preguntaban cómo podría haberse equivocado tanto en cuanto a sí mismo, habiéndoles dado tan repetidas evidencias de que podía leer los corazones de otros. O sea, había otra excusa que ellos se ponían y tenían. ¿Cómo es de que este hombre podía leer las intenciones del corazón del ser humano y no pudo darse cuenta de que
Estos únicamente lo que querían es llevarlo a la muerte, llevarlo a la cruz, como diciendo, ¿por qué no corrió? ¿Por qué no huyó? ¿Por qué no se libertó? ¿Por qué no trató de defenderse? Y los extraños informes de las mujeres lo sumían aún más en una mayor incertidumbre. Oh, sí, porque ellos iban porque las mujeres habían traído el informe de que el cuerpo de Jesús ya no estaba y que el Señor había resucitado. Todavía hasta ahí no creían estos hombres. Ahora, uno se pone a pensar en realidad cómo puede ser todo esto, cómo es de que hoy en día esta fe también para muchos eh, puede estar siendo tirada al piso en la confianza de que tenemos en Dios y de que todo lo que hoy nosotros sabemos que también nos ha de venir a nosotros, en los momentos de prueba, nosotros flaqueamos y demos nuestro brazo a torcer. Por eso es la importancia de que nosotros podamos comprobar, no nomás en el Nuevo Testamento, como muchos tienen. Hay iglesias que nomás tienen el Nuevo Testamento, pero no tienen el Antiguo Testamento, porque pues dicen, eso ya pasó. No, uno no puede existir sin el otro. Y el Nuevo Testamento se escribió, tiene escrito la vida de nuestro Señor Jesús aquí en esta tierra. Pero ellos, a través del Antiguo Testamento, se dieron cuenta que el Cristo que vino era el Cristo pronunciado por Isaías, por David, por Daniel y por todos aquellos que pues realmente profetizaron, Jeremías, los profetas. Se confirmó en el Nuevo Testamento que todo era cumplido en Cristo Jesús, como los discípulos lo habían hablado. Pastor. Algunos quieren mencionar y quieren decir que Jesús contradijo al Antiguo Testamento y que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo en el Nuevo. Sin embargo, en realidad, el Señor hizo superior y exaltó precisamente la ley de Dios. Por ejemplo, dijo, oísteis que en lo antiguo, los antiguos decían, ¿verdad? Cualquiera que comete adulterio, pues está infringiendo la ley, está cometiendo pecado. Mas yo digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla en su corazón ya adulteró con ella, es decir, puso por encima, puso en un lugar más elevado todavía la santa ley de Dios, basando todo en la palabra santa. Por lo tanto, queridos amigos, algo que debe quedar en nuestra mente y en nuestro corazón, en el último párrafo de la lección para adultos, me gusta mucho y es la pregunta y la respuesta. ¿Qué enseña y manda Jesús? Sus enseñanzas se basan en todas las escrituras. Es sobre la base de la autoridad profética de la palabra como Él vino y es en su cumplimiento de las profecías de las escrituras como Él se sometió a su Padre. Todos los pensamientos, tal como dice el espíritu de profecía de una manera muy contundente, el Salvador venció para enseñar al hombre cómo puede él también vencer. Qué maravilloso. ¿Y con qué? Con la palabra de Dios, dice claramente el espíritu de profecía. Cristo rechazó las tentaciones de Satanás confiando en las promesas de Dios. Y esto me llena de gozo, me llena de esperanza al saber que nosotros hoy podemos aferrarnos también a través de toda nuestra vida, en todas nuestras circunstancias, frente a la alegría, frente a la tristeza, cuando pasamos por la salud o por la enfermedad, las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Hoy que pasamos por esta crisis tan difícil en todo el mundo, nos aferramos a sus santas promesas, confiando que su amor es para siempre, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. ¿Y dónde están estas promesas? En el mismo lugar donde está la santa ley de Dios, de principio a fin. En el mismo lugar donde se afirma que el santo sábado
Es señal perpetua entre Dios y su pueblo. En el mismo lugar donde la palabra enseña que los muertos nada saben y en el mismo lugar donde Jesús dice que Él volverá pronto en gloria y majestad. Alabado sea Dios por las sagradas escrituras que Él nos ha dejado. Una carta de amor inconmensurable para gloria de su nombre y para edificación de nuestra vida.